hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, estimados compañeros, compañeras. En primer lugar, quiero rendir un homenaje a Juan Vargas Puebla, este destacado militante del Partido Comunista Chileno, que ha sido honrado con la publicación de su memoria. Mi abrazo solidario a su hermana Laura, a su hija Carlota, que están acá presentes. También quiero rendir homenaje a los internacionalistas chilenos que dieron su vida en Nicaragua y que están presentes en la memoria, en la historia gloriosa del 13 sandinista. Me voy a referir a los hechos ocurridos en Nicaragua a partir del 18 de abril, en que nuestro gobierno ha debido enfrentar los embates violentos de grupos políticos internos y externos a los que se han sumado la delincuencia local contratada y el crimen organizado a nivel internacional, con el fin de realizar un golpe de Estado y provocar el cambio de gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega Saavedra. El aparecimiento repentino de la crisis sociopolítica sorprendió nacional e internacionalmente, dado que el Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde el 10 de enero de 2007 y hasta el inicio del golpe, tenía el respaldo de organismos multilaterales que destacaban el crecimiento económico estable de más del 4% en los últimos 5 años, que ubicaba a Nicaragua como tercer país con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, solamente sobrepasados por Panamá y República Dominicana. También Nicaragua era el país con mayores indicadores de reducción de la desigualdad. También Nicaragua será reconocida por Interpol por los altos niveles de seguridad ciudadana y de combate efectivo al narcotráfico. Solo para mencionar 3 indicadores. El formato utilizado en Nicaragua es el mismo ya aplicado en Ucrania, en la hermana Venezuela y en las primaveras árabes, conocido como Manual de Golpe Suave de James Sharp, que persigue el derrocamiento de gobiernos no afines a los Estados Unidos. En medio de la crisis, personalidades de la oposición y destacados periodistas de medios de oposición, a través de sus medios y de las redes sociales, explicitaron a la población nicaragüense que la guía era la guía de golpe de James Sharp y realizaban el llamado a su estudio y aplicación, diciendo que allí estaba descrito todo lo que había que hacer para provocar en corto plazo el derrocamiento del gobierno. ¿Qué elementos en particular caracterizaron este golpe? Primero, la reacción al anuncio de modificación de cotizaciones del Seguro Social, que sirve como catalizador esperado, se instala en distintas ciudades el caos simultáneo y generalizado. Después se calienta la calle y enciende la pradera con noticias falsas de muertos y la supuesta movilización del Ejército Nacional para provocar una masacre de la población. Todo esto total y completamente preparado, logra mover a la población e incitar a la violencia con ataques a propiedades estatales y partidarias. Se instalan posteriormente la violencia en las movilizaciones que fueron infiltradas en las ciudades con mayor nivel organizativo: León, Managua, Masaya, Pinotepe, Estelí y Diriamba. Tenemos ahí las fotos de personas que aparecían sus fotografías en las marchas y personas que fueron denunciadas como personas que están vivas en Estados Unidos, en España, incluso en Nicaragua. El modus operandi de la oposición que se constituyó y puso al frente de las movilizaciones tampoco fue espontánea, dado que son agrupaciones políticas y ONG constituidas para financiar sus agendas, que tienen fuertes lazos con centros de pensamiento en las universidades privadas y que pasaron a liderar el movimiento a nivel nacional, escudados, o más bien detrás, en jóvenes universitarios y líderes del movimiento campesino anticanal que previamente habían sido capacitados por ellos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada se une al grupo de la oposición que demanda la salida del gobierno y encabeza la primera movilización nacional. El sector de la empresa privada, desafectado de su alianza con el gobierno y los trabajadores que había tenido gran reconocimiento y desempeño entre el 2009 y el 2018, se separa por el tema del seguro social, aparentemente con la excusa de no estar de acuerdo con las disposiciones del gobierno y los trabajadores. Sin embargo, se ha venido constatando a través del tiempo que las presiones recibidas a través del gobierno de los Estados Unidos por la NICA Act y la aplicación de la ley Global Magnitsky también fue importante para ello. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, que ha sido crítica al modelo democrático de Nicaragua y ha pretendido el diálogo directo con el gobierno sobre este tema, en la coyuntura de forma natural acompañó a la oposición en sus demandas de verdad y justicia, y de esta forma la oposición la propone para ser mediador y testigo del diálogo nacional. Esos son los hechos que acontecen en los primeros 10 días entre el 18 y el 24 o 25 de abril. ¿Qué acciones realizó el gobierno para enfrentar la crisis? La primera acción del gobierno, a escasos 3 días de las movilizaciones, es anunciar el retiro de la modificación a las cotizaciones del Seguro Social y acepta la solicitud de diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo. Pese a que estos anuncios responden a la primera demanda de la movilización nacional, sorpresivamente no calman los ánimos, sino que los exacerban. A continuación de estos anuncios y tomando en consideración que con el predicamento que con los muertos no se dialoga, la oposición procede a tomarse 3 universidades con supuestos estudiantes de las universidades que en realidad no eran estudiantes de las mismas, y el conflicto se profundiza. El 7 de mayo, la Asamblea Nacional juramenta a la Comisión de Verdad, Justicia y Paz, conformada por 5 personalidades de Nicaragua, entre ellos religiosos, juristas, líderes indígenas, intelectuales y defensores de derechos humanos. Su función es coadyuvar al esclarecimiento del recuento de víctimas y de las circunstancias de su fallecimiento, para el establecimiento de cosas fundamentales para la ética sandinista: la verdad, la justicia y la reparación de todos los nicaragüenses afectados. El 14 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responde positivamente a la invitación a hacerse en Nicaragua presente in situ y sostener reuniones con diferentes sectores de la sociedad para trabajar un diagnóstico del tema de los derechos humanos. El 17 de mayo ya está presente en Nicaragua y el 27 de abril presenta el informe preliminar y el 27 de junio el informe final. El gobierno de Nicaragua no ha aceptado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que se le critica fuertemente su cercanía a la oposición, su poca objetividad y que los listados que se presentan no han sido depurados ni contrastados con la información oficial que le ha sido entregada. Se ha constatado que esos listados contienen información de hechos, homicidios corrientes de la sociedad nicaragüense, desde accidentes de automóviles, femicidios, incluso hay un suicidio. En el listado hay, todas estas personas están incorporadas. También en el listado aparecen personas que claramente están vivas y se ha comprobado que así es. El 16 de mayo se instala el diálogo nacional con la presencia del presidente, la vicepresidenta de la República y miembros de su gabinete. Participan, representando a la oposición, la organización gremial de la empresa privada, el COSEP, la sociedad civil acreditada como ONG, estudiantes y dirigentes campesinos. La agenda de la mesa de diálogo llegó a contener 41 puntos, siendo los principales, por consenso, la verdad y justicia de todos los hechos de violencia, acordar aspectos de fortalecimiento de la democracia y retirar todos los agentes provocadores de violencia instalada en los territorios,
Pese a que estaba muy esclarecido los objetivos, se realizaron 7 sesiones de esta comisión de diálogo y no fue posible llegar a ningún acuerdo en ninguno de los 3 temas. La oposición planteó desde sus inicios, a través de las sesiones, que esa mesa era para negociar la salida del gobierno a través de la instalación de una junta provisoria y un llamado a corto plazo a elecciones. La mesa de diálogo fracasó porque su agenda solo conducía a una ruta llamada por ellos democratización de Nicaragua, que en realidad era un golpe de Estado institucional. Y lo más grave, no pudo resolver el tema de fondo, que era detener la violencia instalada en los territorios, que duplicaron o triplicaron el número de víctimas. De esta forma se concluye el diálogo a mediados de junio con la realización de 7 encuentros infructíferos. El 30 de mayo el gobierno acuerda con la OEA y la CIDH la constitución de un grupo interdisciplinario de expertos y la presencia del MECENI para que apoyen el trabajo en terreno por 6 meses en Nicaragua, con el objetivo de avanzar en el trabajo de verdad, justicia y reparación. Estas dos instancias están presentes en Nicaragua aún y se espera que con su trabajo se logre conciliar un tema fundamental, que no es la negociación sobre cuántos muertos hay o cuántos muertos menos. La verdad es que existe una diferencia entre 197 víctimas, que son el dato que mantiene el gobierno, y casi 450 que tienen los organismos de derechos humanos de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos certifica 363. Por tanto, hay diferentes versiones de una misma melodía. Me quiero referir a un tema crucial en esta crisis y en el esquema de golpe blando, que es la cobertura de los medios, la manipulación mediática, tanto nacional e internacional. En los sucesos de la crisis vivida en el intento de golpe, los medios de comunicación nacional, periódicos y radios privadas solo mostraron hacia el exterior a un país que se encontraba al borde del colapso social. Se olvidaron de informar que este colapso no era producto solamente de las acciones emprendidas por las autoridades nacionales, sino que era parte de un plan de desestabilización y aniquilación del Estado. Tampoco mostraron que se había armado con armas convencionales a algunos tranques. En las fotografías que se hicieron públicas a nivel nacional e internacional, solo se muestran barricadas con armas artesanales y tiradoras. El mito de David contra Goliat se instaló en la comunidad internacional y, como consecuencia, el mito que las fuerzas de seguridad de Nicaragua, la Policía Nacional, estaba masacrando a la población civil desarmada. Los medios internacionales desde entonces han sido caja de resonancia de los medios de comunicación de la derecha en Nicaragua y del formato que ellos mismos se encargan de ejecutar respecto a la institucionalidad. O sea, somos un gobierno de mentira, no tenemos leyes, no existe separación de los poderes y Nicaragua es un Estado fallido. El ejercicio del poder, catalogando al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura y a los agentes del orden de la Policía Nacional como agentes represivos del Estado. En esto se activa la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupada en el anticomunismo más anacrónico, se hizo parte del formato a nivel global. En América Latina y el Caribe, el Grupo de Diario de las Américas, que agrupa 24 diarios donde están el Mercurio de Chile, o Globo de Brasil, La Nación de Argentina, el Universal de México, el Nacional de Venezuela, también siguieron sus pasos aplicando la censura para los hechos reales. En ningún momento la prensa nacional e internacional, exceptuando Telesur, mostraron cobertura de policías asesinados e incinerados, los secuestros, las torturas, gente desnuda que corría por las calles, jóvenes pintados por los golpistas, los que ellos llamaban manifestantes pacíficos que durante 3 meses impusieron el terror al pueblo nicaragüense. De la cifra de víctimas, de 197 víctimas que tiene el Estado y que el informe de la Policía Nacional nos llegó ayer, se consigna que aproximadamente la mitad de estas víctimas son víctimas
de acciones de las personas que estaban en los tranques contra los sandinistas y población civil desarmada. El diálogo nacional fue un fracaso, como ya dijimos, después de 7 sesiones. Se vio en todo momento sobrepasado como consecuencia de la oposición, de los sectores de la oposición, perdón, la redundancia, que en la mesa de seguridad se rehusaron a aprobar una moción que el gobierno llevó insistentemente. No se podía seguir avanzando en conversaciones sobre democracia, política y modificaciones a la institucionalidad si no se resolvía el tema de la seguridad en los territorios. Tampoco se podía empezar a hablar de verdad, justicia y paz si seguía en los territorios una fábrica de muertos. Se le dijo entonces a la ONU, a la Conferencia Episcopal, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA que se encargaran ellos mismos de desinstalar los tranques en los territorios. El 9 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se reúne en privado con el presidente de la República y sucede un hecho histórico en la política nacional. Le hacen entrega al presidente de una hoja de ruta para la democratización de Nicaragua y sus instituciones. Cuando el presidente pregunta de dónde salió esa propuesta, ellos dicen que la han recogido en todo este tiempo de parte del pueblo de Nicaragua. O sea, se eligieron en una cuasi constituyente, que de facto solicitó el adelanto de las elecciones con fecha para marzo del 2019 y presentaron un listado de cambios institucionales que debían ser aprobados previamente a las elecciones, las que significaban la reforma sustancial de todos los poderes del Estado. La respuesta del Ejecutivo fue que una vez retornada la seguridad al país, con el retiro de los tranques se podía conversar de todos los aspectos de las reformas democráticas. Prácticamente, con la propuesta de la Conferencia Episcopal quedó claro para el Frente Sandinista y el gobierno de Nicaragua que la motivación principal de la oposición, amparada por la Comisión de Mediación y Testigos, que en realidad es parte de la oposición, su único interés era el derrocamiento del gobierno a muy corto plazo. Y querían además hacerlo con la voluntad y aceptación del Frente Sandinista. Los tranques y barricadas. Las barricadas y tranques impidieron el libre tránsito y bloquearon las ciudades, la carretera panamericana y el acceso al Caribe. La violencia se instaló en 23 municipios de 153 que existen en Nicaragua, generando violencia y descontrol de la seguridad pública, dado que la policía estuvo acuartelada casi 30 días por petición expreso de la mesa de diálogo, acuartelamiento que se cumplió. Más de 300 barricadas se levantaron alrededor de estos 23 municipios, afectando la vida y la salud de las personas, impidiendo la libre circulación, generaron intranquilidad y ansiedad en las familias nicaragüenses. Otro efecto fue la obstaculización del comercio, generando pérdidas en actividades económicas y en los empleos. Todo en clara violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Pública, en particular el artículo 31 sobre el derecho a la libre circulación. Durante este periodo, más de 400 camiones de carga internacional estuvieron secuestrados por los opositores por más de 2 meses. Las pérdidas afectaron a todos los países vecinos. La delincuencia desatada provocó además incendios y daños a la propiedad pública y privada. Los saqueos del comercio fue parte de la estrategia, así como también el secuestro, la tortura y la muerte atroz de sandinistas identificados y perseguidos. Igual destino corrieron policías nacionales que fueron capturados en el sitio de las ciudades. Las acciones de tortura y muerte fueron divulgadas por los mismos que se hacían llamar pacifistas, como parte del manual para convertirse en acciones ejemplificadoras que implantaran el miedo en la población. ¿Cuál fue la reacción de la población y de la militancia sandinista? Hasta el 19 de junio, o sea, casi un mes y medio después, la militancia del Frente Sandinista estuvo disciplinadamente sosteniendo la seguridad de sus familias, en sus barrios y a la defensiva para no provocar acciones de mayor beligerancia. La hipótesis principal que levantaron en sus publicaciones en las redes sociales los que manejaban las barricadas y los tranques
era que el pueblo, ellos estaban tomando justicia con sus propias manos en contra del sandinismo. Así se cometieron los delitos más atroces. El apoyo de la iglesia y la vinculación de sacerdotes, igual que el uso de colegios e iglesias como centros de abastecimiento y resguardo de los delincuentes, fue objeto de juicio negativo por parte de la población, ya que se hizo evidente que no había freno a las acciones violentas por parte de ninguna autoridad, haciendo perfectamente visible que el formato de violencia aplicado era perverso y que la población estaba siendo masacrada al interior de la barricada. El informe de la CIDH muestra una cantidad de muertos similares entre la oposición y la población civil en este periodo del que les hablo, el periodo que las barricadas estuvieron instaladas en los territorios. ¿Cuál es el escenario actual? Entre el 20 de junio y el 18 de julio, el gobierno anunció que de forma programada y escalonada se iban a remover los tranques en todo el territorio. Anunció también que la policía terminaba su acuartelamiento. El 95% de los tranques fueron desmontados de forma colaborativa ante la petición de las comunidades y el accionar de la Policía Nacional al mando de la seguridad. Solamente en las localidades de Masaya, Jinotepe, Diriamba y San Pedro del Lóvago se tuvo que usar la fuerza pública para cumplir con este propósito. En la actualidad se ha logrado, entre comillas, la normalización de la vida del país. Una normalidad que tiene efectos dramáticos, como les voy a relatar. El crecimiento económico proyectado de 4.8 a 5.3 no se va a lograr. El crecimiento será, con suerte, de 0.5% a 1%. La reactivación de la economía nacional, manteniendo la reducción de la desigualdad social y la pobreza en nuestro país, es el principal desafío. Se calcula que $1.000 millones son las pérdidas totales de los 90 días de violencia en el país. El principal impulso de este nuevo impulso económico tiene que sostenerse no en la empresa privada ni en los grandes empresarios, como antes se había hecho un gran esfuerzo de que el gran impulso estaba en colaboración con la empresa privada y los grandes que componen el 30% de la economía del país. En este momento vamos a virar a que este nuevo impulso económico va a sostenerse en pequeños propietarios agrícolas y ganaderos que, beneficiados con la reforma agraria de los años 80, ha permitido que a sectores populares ser agentes económicos, ya que representan el 70% de la economía nacional y son los principales garantes de algo que no es fácil obtener, la soberanía alimentaria. Nicaragua produce el 100% del alimento y además se produce además un excedente importante para la exportación. Y esa producción está en ese 70% de pequeños propietarios. El desempleo que se ha generado es de 220.000 fuentes de trabajo por el cierre de empresas de turismo, gastronomía y de construcción fundamentalmente. No será posible abordar políticas de corto plazo para revertir esa situación, pero al menos para la población está claro quiénes son los responsables de este fenómeno. La migración económica ha sido evidente hacia países del sur de Nicaragua. Se calcula que han salido con destino hacia Costa Rica y Panamá aproximadamente 40.000 nicaragüenses. Costa Rica también ha anunciado que brindará asilo a la disidencia que busca refugio político por la supuesta persecución del gobierno. En realidad, los agentes políticos de la oposición actúan con total libertad, viajan hacia todos los países. De hecho, arribaron hoy a Chile una delegación de 6 y connotados delegados de la oposición de Nicaragua. Por tanto, en la búsqueda de refugio político es realmente se anuncia por razones políticas, pero en realidad este éxodo migratorio es por razones económicas. En Nicaragua teníamos problemas de trabajo y claramente se agudizaron con la crisis. Los niveles de seguridad de los cuales nos sentíamos tan orgullosos han disminuido considerablemente y las pandillas y grupos delincuenciales que fueron efectivas de las fuerzas de la derecha que enfrentaron a nuestro gobierno están parcialmente bajo el control policial y el control ciudadano.
Este es el método que ha sido denunciado por la Policía Nacional y que ha sido efectivo en el trabajo cotidiano para el mantenimiento del orden y la seguridad pública. Sabemos que el riesgo de que se exploten focos de violencia existe y está ahí. Los nuevos pasos para el reencuentro de la sociedad y la solución del conflicto, el gobierno insiste que es a través de la reintegración del diálogo nacional. Se propone, por tanto, la ampliación de los integrantes de la oposición en la mesa de diálogo. No puede ser que sea la empresa privada, los grandes empresarios y una oposición espuria los interlocutores del gobierno nacional. Hay otros actores de la sociedad nicaragüense que no están representados en este diálogo y que claramente podrían tener posibilidad y aportar con mayor responsabilidad a la solución del conflicto. Los desafíos de esta nueva mesa de diálogo nacional son el mantenimiento de la paz y la seguridad en todo el territorio, el establecimiento de la verdad para aplicar justicia y reparación en todos los casos. No hay derechos humanos para los opositores y para el resto de los nicaragüenses no. Los derechos humanos deben de ser vigentes para toda la población de Nicaragua. La demanda nacional, por tanto, es justicia y derechos humanos para todos los nicaragüenses. El tema de la democratización tendrá que abordarse con responsabilidad ciudadana y preparar las condiciones para la modernización del sistema electoral. De forma paralela, el gobierno de Nicaragua trabaja en un cronograma de reformas electorales e institucionales con la Organización de Estados Americanos, que estaría listo para el año 2019. Este trabajo se inició en 2007 y es un insumo de gran aporte al tema de la mesa de diálogo. Sobre este trabajo es interesante aclarar de que esta comisión de la OEA llegó a petición de la oposición. Como la OEA empezó a trabajar de forma fluida con el gobierno, la oposición no quiere escuchar de los resultados de este trabajo. Recientemente el gobierno de Nicaragua ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas, al Sistema de Integración Centroamericana, a la Unión Europea, que sirvan como mediadores y garantes de un eventual diálogo en una nueva fase, con la participación, además de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Esperamos que en esta participación sean presentes los obispos que no han tomado parte activa en el conflicto. El viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania ofreció también ser mediador y comentó que Estados Unidos debía ponerse al margen por la dolorosa historia que ha tenido con Nicaragua. Finalmente, quisiera decirles que el gobierno del FSLN hemos luchado por la paz aún en medio de la guerra que nos impuso el imperialismo en los años 80. Nuestros créditos están en los acuerdos de Contadora, en Iquipula y en Zapuá, que nos permitieron superar una guerra que provocó a la sociedad nicaragüense 50.000 muertes. Es nuestra convicción que en esta sonada de golpe terrorista también seremos capaces de reinstalar la paz, la convivencia nacional y contar con el apoyo popular para continuar profundizando nuestro proyecto revolucionario. Muchas gracias.